El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Colegas youtubers, los nativos digitales, estamos online again. Gracias por estar con nosotros. A mí hoy el tema me agarró en la calle, así que los atiendo desde aquí. Rodrigo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Roberto, amigos? Bienvenidos una vez más a Fila 9. Bueno, eso es lo bueno de la tecnología, ¿no? Ahora lo puede hacer en remoto desde cualquier parte del mundo, casi en cualquier situación. Casi en cualquier situación. Sí, justamente. Y hoy para hablar de un tema que nos apasiona, que es la política. Te dicen siempre en las reuniones en casa, mijito, no hable ni de política, ni de religión, ni de fútbol, pero hoy vamos a ponerle la cereza al pastel. Oye, es que es más allá de un tema que hay que tomárselo muy en serio, pero hoy nos los vamos a tomar bien, como hay que tomárselo, ¿no? O sea, nos vamos a tomar bien este tema y vamos a procurar un análisis, no precisamente ese análisis duro, ese análisis de las cifras, del porcentaje de quién va primero, segundo, tercero, ni de cuál es la figura protagónica, ni qué le dijeron, no, nada de eso, sino más bien hacer un análisis sobre qué es lo que motiva a la gente a votar por tal o cual persona, porque a veces vienen esas sorpresas también dentro de la papeleta electoral y uno dice, caramba, no lo vi venir. Una mentira dicha 100 veces se llega a convertir en verdad, como dice el adagio popular, y esto en cuanto a la repetición de ciertos mensajes que tratan de llegar a la gente y de cambiar una percepción, cambiar su gusto de X o Y persona. ¿Qué busca la gente el rato de votar? ¿Buscas a alguien que sea chévere, buena nota, o alguien que tenga alguna gran experiencia en el ejercicio del poder, o alguien que sea académicamente muy bien preparado? ¿Qué es lo que buscamos nosotros como electores? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro especialista invitado hoy en Fila 9 Live. Adelante, empezamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más. Ya estamos listos para nuestra entrevista de hoy. El tema del cual les habíamos comentado y que lo estábamos difundiendo también en redes sociales. Redes que, por cierto, están siendo muy usadas y parte de eso vamos a conversar también hoy en nuestra entrevista con Juan Francisco Camino, máster en Ciencias Políticas, porque la pregunta es, ¿qué elegimos y por qué elegimos? Bienvenido, Juan Francisco. Gracias por acompañarnos en Fila 9. Rodrigo, Roberto, es un placer para mí estar con ustedes. Juan Francisco, y un poco es centrarnos en esa discusión. No vamos a hablar específicamente del candidato A, B, C, F, G o Z, pero sí de qué es lo que la gente analiza en rato de votar, porque los candidatos hoy se promocionan y se difunden a través de redes sociales, medios tradicionales, etcétera, con diversos tipos de mensajes, con diversos tipos de propuestas. Entra ya el trabajo de los asesores políticos en la parte cromática, en la parte gestual, etcétera. Pero la gente, en esos 5 o 10 segundos que tenemos atrás del biombo de cartón, eh, con esa pluma Bic que nos ponen en la mano, tú rayas por quién, cuál es el análisis que hace la persona para llegar hasta allá. Ok, la verdad los factores que motivan el voto pueden ser muchos. O sea, no podríamos hablar de una sola causa que va a determinar que una persona acceda a elegir a alguien, o sea, a decantarse por un candidato, por un asambleísta, etc. Desde la ciencia política se ha trabajado mucho este tema y podemos encontrar al menos 3 enfoques importantes que explican el voto. Por un lado tenemos el enfoque psicológico, que justamente hace mención a lo que tú mencionas. Cómo se ve estimulado el individuo a través de colores, a través de los medios de comunicación, ahora las redes sociales, a través de los mensajes que se emiten, para que él pueda decidir por quién va a votar o no. O sea, por ejemplo, este enfoque lo que aborda sobre todo es ese efecto también emocional que tiene el voto. ¿Cómo se estimulan las emociones? El miedo o el amor, por ejemplo, para decidir por un candidato o no.
Por ejemplo, hemos visto en algunas campañas electorales, no solo en Ecuador, sino también en el extranjero, que muchas veces se recurre al uso de una amenaza externa o una amenaza interna para tratar de decidir por qué candidatura optar. Eso por un lado, la parte del enfoque psicológico, en el cual sobre todo los medios de comunicación tienen un factor, tienen una importancia, o sea, tienen mucha importancia, perdón, debido a que ellos a través del mensaje, a través de la información que generan, efectivamente van a estimular y van a incentivar la decisión de la persona. Por otro lado, tenemos también el enfoque del voto racional, o sea, considerando que la decisión de votar puede ser un ejercicio racional por parte del individuo. Pero cuando hablamos de racional, no hablamos solo del uso de la razón, sino de un cálculo de costos y beneficios para la persona que va a votar. Por ejemplo, digamos que yo estoy involucrado en una campaña electoral. O sea, estoy involucrado, he dado aportes de campaña, estoy todos los días moviendo banderas, he prestado mi auto para las caravanas, no sé, he hecho un montón de cosas ahí. Hay un ejercicio racional del voto de mi parte. ¿Por qué? Porque al momento de yo ir a votar, estoy haciendo un cálculo de los beneficios que puedo obtener posteriormente a los costos en los que he incurrido en este momento para apoyar a un candidato. De hecho, es uno de los enfoques más relevantes dentro de la ciencia política y que está asociado justamente al voto racional, el concepto del voto económico. El voto económico también justamente hace referencia a que los ciudadanos también evalúan no solo, evidentemente, el beneficio que puede tener la persona, sino los resultados económicos del gobierno de turno y las cosas que me están ofreciendo por parte o sea, de los candidatos que están optando a las elecciones. Por ejemplo, desde esta visión del voto económico, yo calculo o trato de racionalizar los costos que puede tener votar por un candidato en función de la economía o de los resultados que la economía va a generar para mí. No sé, me pongo a pensar, si el día de mañana alguien me ofrece, no sé, préstamos a una baja tasa de interés y yo no trabajo en relación de dependencia, puedo pensar que ese candidato me beneficia a mí. ¿Por qué? Porque voy a poder optar por un préstamo a bajo interés para poder hacer alguna actividad económica. O si hay algún candidato que promueve, no sé, reformas laborales para dar Ahora, mayores ventajas, lo tomará la decisión por quien ofrezca eso. para un poco tratar de simplificarlo, es decir, por un lado, hablamos de un voto emocional, la gente que vota desde el corazón y como lo he venido diciendo yo en en estas siguientes elecciones, tal vez vote desde el estómago porque hay muchos estómagos vacíos y corazones mal genios y se va a votar con una espiritualidad diferente, creo yo, por el contexto global, más allá de la situación particular o coyuntural que viva nuestro país. Y por otro lado, tú me hablas de ese voto, no sé si cabe el término por conveniencia, pero viene siendo de lo que tú me planteas, no por una conveniencia colectiva, sino por una conveniencia particular. Entonces, yo voy a poner el sticker en mi carro porque eso es un cálculo que a mí me va a beneficiar, pero eso un poco desvirtúa estos grandes discursos que vemos en la televisión constantemente, que es la gente que busca el bien común, el beneficio de la sociedad, o ese votante que busca a esa persona que ayude al país a salir adelante, sino que lo que buscamos es un beneficio particular, muy, muy particular además. Sí, de acuerdo. De hecho, como les mencionaba justamente al inicio, no podemos hablar en ningún fenómeno político de la unicausalidad. Existe una multicausalidad justamente en las decisiones y en los fenómenos políticos en general, y las elecciones no son la excepción. Entonces, habrá justamente personas que hagan ese cálculo. O sea, yo necesito que esta persona gane para yo obtener un beneficio personal. Otros, evidentemente, podrán ser motivados por lo que tú mencionas, un tema más de la necesidad de encontrar el bien común, de tal vez de encontrar la alternativa que mejor se ajuste incluso a su visión del mundo, a la percepción, incluso que tanto él como las personas que le rodean tienen de país o de lo que es necesario para el país. Evidentemente, o sea, hay diferentes causas, hay una multicausalidad en el voto y dependerá también justamente mucho de la situación del individuo, ¿no? Como tú bien mencionas, en este momento tal vez hay personas que están atravesando situaciones económicas muy difíciles y eso les tomará justamente a tomar una decisión en función de los resultados económicos o de la percepción que se tenga de los resultados económicos que pueda tener la gestión de cualquier candidato. Entonces, hay multicausalidad en el voto, hay personas que efectivamente votan a partir de los intereses que tienen, intereses particulares que se pueden generar. También podríamos hablar ahí, por ejemplo, de las prácticas clientelares, ¿no? O
sea, cómo las prácticas clientelares, y no lo digo yo, lo dice algunos autores ecuatorianos sobre todo, se me escapa el nombre de la persona que escribió esto hace más de 20 años, que el ejercicio del clientelismo a la final es una acción racional por parte de los individuos, porque tal vez están, no sé, sufriendo carestía, están sin llevarse alimento a la boca, o los hijos no pueden ir a estudiar, y si viene alguien con una funda de avena, si viene alguien con un colchón, si viene alguien, no sé, con una despensa para aguantar el hambre de ese día, o viene con $20 para que puede ayudarle a solventar algún problema de ese momento, efectivamente va a optar por ese beneficio y te va a terminar votando por esa persona, porque al final es un ejercicio racional del individuo el votar, perdón, por una persona que le puede generar ese tipo de ventajas, considerando evidentemente también factores de contexto, ¿no? Que evidentemente influyen también al momento de decidir por el voto. Otro de los enfoques que lo voy a mencionar rapidito es uno más sociológico, que también hace referencia a que dependemos del entorno, dependemos de nuestros amigos, del círculo en el cual estamos, y eso influye también en la decisión del votante. Ahora, Juan Francisco, escuchándote atentamente, me quedo con los planteamientos que tú haces. Defines tres estilos de votación, digamos, el emocional, el racional y ese voto económico. Pero los dos, me refiero tanto al emocional cuanto al económico, caerían en una suerte de ofertas de campaña más que de propuestas en sí, ¿verdad? Es decir, esto, en último término, termina siendo una suerte de quién marketea mejor al candidato, de cuál forma, para ponerlo de cara al público como el salvador o la persona que va a solucionarnos la situación o las dificultades. Y ojo, más allá de ese voto racional. Entonces, voto emocional por un lado, voto económico, pero lleno de ofertas más que de propuestas. Ahí, ¿por dónde se decanta la ciudadanía? Es una buena pregunta de investigación, la verdad. Justamente eso, ¿no? Y yo en lo personal considero que, bueno, mucho se ha hablado justamente de qué tanto se incentivan las emociones para tomar una decisión respecto al voto. Ahí sí directamente entra toda la parte del marketing, toda la parte de la comunicación política, o sea, está justamente direccionada a eso. Porque si nos vamos por la parte del voto económico, o sea, en función de la valoración que podemos hacer de los resultados, ahí si bien es cierto, puede presentarse, puede generarse lo que tú mencionas, ¿no? Esa imagen del salvador de la patria, el que tiene la fórmula mágica para solucionar los problemas, pero sí depende ahí de qué tanto evaluemos los ciudadanos, desde su conocimiento, desde su experiencia, desde sus necesidades, la oferta de campaña. Más bien en la parte del voto psicológico, más bien ahí sí es muy claro la influencia de toda la parte comunicacional. El mensaje, por ejemplo, un mensaje que se quede grabado, el uso de redes sociales, por ejemplo. Yo creo que es una de las cosas que más se está desarrollando actualmente, el uso de las redes sociales con mensajes muy cortos, a veces ni siquiera con una propuesta de campaña, sino con una imagen, con una idea que a la final capta la atención del votante y que puede justamente estimular alegría, puede estimular el miedo, como mencionábamos hace un ratito, diferentes emociones para terminar tomando una decisión, ¿no? O sea, yo creo que en el voto económico sí hay un ejercicio de racionalidad más que en lo que tú mencionabas respecto al papel del marketing o la comunicación para poder tomar una decisión por el votante. Ahora, ¿por qué se decanta más? Insisto, es una muy buena pregunta. Yo creería que en el contexto actual y sobre todo con la capacidad de generar información tan rápida y que vuela y que nos enteramos al segundo, creo yo que eso tendría un poco más de influencia sobre la decisión del votante y sobre todo considerando que tenemos muchos candidatos en este momento. Entonces, importa también qué mensaje se da, cómo llega y qué tan rápido es, como para poder generar lo que en marketing se menciona el top of mind, ¿no? Quedarse en la cabeza de la persona y así poder tomar una decisión. O sea, pensaría muy a la ligera respecto a este planteamiento. Podría hacerse una investigación posterior, ¿no? Preguntar a las personas, bueno, ¿qué fue lo que incentivó su voto, ¿no? Lo que se llaman las encuestas postelectorales que sirven justamente para medir eso. Claro, totalmente. Ahora, si partimos de la premisa de que tal vez que hablen, con tal de que hablen, así hablen mal, yo creo que se estaría haciendo un excelente trabajo en muchas ocasiones y de varios candidatos. Ahora, el uso de las redes sociales, en épocas actuales, lo habíamos hablado, lo conversábamos con Roberto y teníamos la oportunidad de platicarlo en programas anteriores, pues va a ser protagónico tal vez y en esta época mucho más aún debido al tema del distanciamiento de la COVID, ¿verdad?
pero sintonizan ese tipo de discursos, más que discursos, ese tipo de acciones, porque no son discursos ni propuestas, ese tipo de acciones hasta cierto punto jocosas que el público que es consumidor digital señala como una suerte de mofa en más de una ocasión, y esto ha pasado, es conocimiento público, y más vale impacta de una forma que uno consideraría, analizando objetivamente y desde el voto racional, de una forma negativa. Eso tiene eco de alguna manera en la gente, es decir, ver por ahí a alguien que toca un instrumento, alguien que canta, alguien que se disfraza, que hace un show, etcétera. Lo de las tablas se va ahora al TikTok. Totalmente. O sea, de hecho, estamos un poco en esa parte de transición de los grandes mitines a los que estuvimos acostumbrados, por ejemplo, en todo el siglo XX, a mensajes más cortos y que se trasladan justamente a las redes sociales. Y yo pienso que depende mucho también de los segmentos. O sea, hay un segmento, tal vez del más joven, el que es nativo digital, el que se ha relacionado desde que es prácticamente un adolescente o un niño con las redes sociales, quien puede recibir de mejor manera esa información que se genera en redes sociales. Pero si lo segmentamos a personas, bueno, que se los llama los baby boomers, por ejemplo, la gente de 60 años, 50, 60 años, tal vez ellos ya no lo reciben de la misma manera. De hecho, yo sí creería que ahí sí se puede ver una segmentación en el cual hay gente que está a favor, tal vez los más jóvenes lo han recibido mejor, la utilización de redes sociales y ese tipo de comportamientos y acciones por parte de los candidatos, que las personas que efectivamente han pasado, no sé, vivieron los grandes discursos súper elocuentes de tantos políticos en el pasado y que ahora se encuentran con esto y más bien lo reciben de mala manera. Entonces yo creo que mucho depende de la segmentación. Ojo, también hay que considerar cuál de estos segmentos es la mayor cantidad del electorado, porque también eso explicaría, por ejemplo, que muchos candidatos, o sea, yo creo que ahorita el 70% al menos de los candidatos al menos han hecho un TikTok, o sea, de cualquier tipo, o sea, aunque sea avisando que... De cualquier cosa. Pero cualquier cosa, aunque sea va y dice, yo no voy a hacer payasadas, pero igual hace el TikTok. Entonces, yo creo que un poco va por ese lado, ¿no? La mayor cantidad de votantes está en el segmento de los jóvenes y esto evidentemente les atrae. Difícilmente un joven, por ejemplo, lo vamos a ver leyendo toda la plana de un periódico con la información relevante a las elecciones, sino más bien es un consumidor de ese tipo de información en cualquier red social, ¿no? Tal vez hay algunas que tengan mayor preferencia, pero son consumidores natos de redes sociales. Ahora, yo quiero valerme justamente de tu condición académica para preguntar qué es lo que ocurre al final del día, si es que hay algún análisis cierto, sobre los candidatos que hoy son buscadores de ser ganadores de encuestas. Los candidatos en esta etapa preelectoral son los ganadores de las encuestas. Yo soy el primero, yo voy segundo, yo voy tercero, y creen que con decir que van uno ya ganaron. Y se preocupan más de ser ganadores de encuestas que ser ganadores de elecciones. Eso de que la ciudadanía o el colectivo en la psicología de masas se monta a caballo ganador, para ponerlo en lenguaje criollo, ¿qué tan cierto es? Yo creo que depende mucho del contexto, ¿ya? Porque, por ejemplo, en lo que estamos viviendo ahorita, más que montarse al caballo ganador, yo creo que hay un ejercicio del voto útil. Y más bien parecería que ciertos candidatos al decir, no, yo estoy primero, yo estoy segundo, ya pasé del tercer lugar al segundo lugar, el día de mañana voy a presentar una encuesta en la que incluso estoy a 2 puntos del puntero. O sea, tratan de estimular primero el voto útil, ¿ya? Y, o sea, tanto para los candidatos que podrían tener opciones y para otros, más bien, tratar de desasociarse de esa idea del voto útil, diciendo, no voten por este que dicen que va a segundo en las encuestas. Yo estoy segundo en las encuestas, sigan teniendo confianza, sigan votando en mí, porque este mensaje del voto por cierto candidato, para no desperdiciar, es falso. Eso podemos ver en algunos candidatos que ya están diciendo que están terceros, que están cuartos, cuando a la final hay una guerra de encuestas, y es normal que haya una guerra de encuestas en esta época. O sea, es muy común en la campaña electoral, sobre todo faltando unas 3 o 2 semanas, que se genere este tipo de información. Hay veces que hay candidatos que, por ejemplo, publican, y sobre todo con redes sociales, la imagen de una encuesta incluso mal hecha. Está indicando que hay 49% de indecisos, pero el 50% está a favor del resto de No, no, no. candidatos. Esa matemática de las encuestas es muy divertida, porque en la gran mayoría de ellas no llegan a sumar el porcentaje que está basado en el 100%. Cuando uno se toma la molestia de sumar, resulta que están
en 180%, 77%, son unas sumas bien hechas a lo condorito. Ahora, la ciudadanía hoy que se ha marcado tanto y que esto es un tema bastante reciente de que se habla de las divisiones generacionales, los baby boomers, la generación Z, el tema de los millennials y demás. Cada uno ha crecido en realidades diferentes y tiene una aspiración de sociedad distinta o de lo que espera tener como sociedad, es decir, por el trabajo y la administración de gobierno. Yo quiero preguntarte justamente cómo viene eso. Tengo que ir a una pausa y al volver de la pausa quiero que regresemos justamente a hablar de cuáles son a breves rasgos los intereses y los gustos, lo que buscan cada una de estas generaciones. Ya venimos, hablamos en este encuentro de Fila 9 Live sobre qué es lo que busca la gente, por qué votamos y por quiénes votamos. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo, pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Continuamos en este encuentro de Fila 9 Live y nos habíamos quedado con el tema, Juan Francisco, planteado de hoy se ha hecho una marcada división generacional, cosa que antes no ocurría. Antes se hablaba de segmentos ABC, A más, A menos, en el tema para no meternos en la parte técnica, y se habla de lo urbano y lo rural. Gente de hasta los 12 años, de los 12 a los 18, 18, 25 y así sucesivamente se iban haciendo las divisiones. Ahora no solamente se divide así a nivel de edades, a nivel socioeconómico, a nivel educativo, a nivel de preparación, sino también a nivel de generaciones. Los mensajes son hoy mucho más, quiero ser claro con la palabra sin redundar demasiado, es decir, hoy los mensajes son tan diferentes a como eran antes o siguen siendo lo mismo pero marketeados de una manera distinta. No sé si me hice entender. Sí, y yo creería más bien que son mensajes diferentes. Y por ejemplo, si nos remontamos a lo que pasaba, por ejemplo, en la década de los 70, los 80 del siglo anterior. ¿Qué buscaban los ciudadanos? ¿Cuál era el mensaje que se daba? Incluso cuál era la presencia que tenía el candidato. O sea, uno en esa década, o sea, esperaba tal vez un candidato súper serio, muy formal, con terno, hablando fuerte, incluso enfrentándose a la cámara. Y ahora más bien los valores y las percepciones han cambiado. Y eso es algo muy común. O sea, incluso Ronald Inglehart, un gran sociólogo estadounidense, hace referencia a que por cada generación existe un cambio en el sistema de valores. O sea, y es muy diferente los valores que tenían, por ejemplo, las personas que vivían en Europa en la parte de la posguerra. O sea, cuando ellos vivían en esa época, lo que más querían era tratar de garantizar su seguridad, por un lado, o sea, la seguridad física, garantizar un sustento que les permita vivir y a través de un trabajo. O sea, necesitaban satisfacer sus necesidades básicas. Si es que vamos desde la pirámide de Maslow, sería justamente el primer nivel de esas necesidades. Pero conforme van pasando los años y se van atendiendo las demandas de esas generaciones y se pueden satisfacer justamente sus necesidades, las nuevas generaciones vienen con otro tipo de ideas. Por ejemplo, hace 20 años no veíamos en Quito ese movimiento animalista tan fuerte que rescataba perritos o que estaba, incluso que demandaba al Estado establecer leyes que protejan a los animales. Hace 20 años no teníamos eso. Ahora lo tenemos y en 20 años tendremos igual otro tipo de
sistema de valores, otro tipo de ideas que van a motivar justamente las demandas de las personas. Y eso lo podemos ver, si lo segmentamos por rangos de edad, como lo mencionábamos hace un ratito, y podemos incluso verlo en el mismo consumo de la información de redes sociales. O sea, ahora sobreabundan la información de rescate de animales, por ejemplo, o se hace referencia a los derechos de las personas LGBTI. Eso es algo que antes no existía, pero se genera justamente a partir de este cambio en el sistema de valores, se atienden nuevas necesidades, incluso en la misma difusión de la información que nos llega ahora de manera más rápida y desde cualquier lugar del mundo, nos permite incluso estar más cerca de otro tipo de realidades, de una información que se genera en otros lados, que permite alimentar diferentes percepciones por parte de los individuos, y eso también incide políticamente. Es claro, justamente, y eso justamente Inglehart hace referencia. Inglehart nos menciona que este cambio en el sistema de valores genera una diferente valoración, percepción de la política, y ahora lo vivimos, en 20 años lo vamos a vivir también. Juan Francisco, yo quiero hacerte una pregunta respecto más a la parte visual, ¿sí? A la parte que es el primer impacto en último término al momento de hablar de figuras y particularmente políticas y en este caso presidenciables. ¿Qué es lo que la gente ve o qué es lo que la gente busca? Es interesante hacer un análisis ahí, había revisado algo de literatura y habla de los somatotipos. En este caso en particular, ¿hay una identidad que pueda tener no sé, prestarse para ser el favorito, por ejemplo, en base a su fisonomía, en base a su discurso, en base a su presencia, en base a su estilo, más desde la parte estética? Es importante también analizar este tema porque ahí se va pesando también ciertas particularidades que uno diría, bueno, no entiendo por qué tal o cual candidato tiene cierto favoritismo marcado en cierto sector de la población. ¿Es esto así? Sí, de hecho, hay estudios más asociados a la comunicación política, ¿no? Son estudios que tienen más relación con eso. Y, por ejemplo, hay una información que alguna vez revisaba para clases, el caso del expresidente francés François Hollande. Mitterrand. O Mitterrand, por ejemplo. Si comparamos, por ejemplo, el caso de Mitterrand con François Hollande, tal vez son serios, son mucho más, o sea, tienen un poco más de esa línea. Y si vemos ahora, por ejemplo, el caso de Emmanuel Macron, es mucho más relajado. En la campaña electoral nunca utilizó, por ejemplo, corbata, siempre utilizó la camisa remangada. O sea, es una imagen mucho más fresca desde la visión de la comunicación política, que trata justamente de proyectar una imagen tal vez más asociada con el electorado, que está demandando un político menos tradicional y un poco más cercano a la gente, por ejemplo. Específicamente también con François Hollande, por ejemplo. Con él, creo que participó en 2 elecciones. Y en el primer proceso electoral tenía sobrepeso. Y parte de los asesores de imagen de François Hollande le sugirieron bajar de peso para la siguiente elección. Y estéticamente se lo veía efectivamente mucho mejor, con diferente presencia, y bueno, no digo que bajó de peso y fue presidente, no quiero decir eso, pero evidentemente hay ciertos factores estéticos que influyen justamente en cómo se percibe a un candidato. Que estos factores estéticos evidentemente son subjetivos, ¿no? O sea, no podemos hablar que, y sobre todo en un país tan plural como el Ecuador, que la misma presencia o la misma vestimenta o el peinado de un candidato va a tener el mismo impacto dependiendo a dónde vaya. O sea, ahí yo considero que efectivamente, o sea, habrá los asesores de imagen del candidato podrán indicarle en qué momentos y en qué lugares debe incluso utilizar cierto lenguaje, no sé, vestirse de manera diferente, tal vez llegar a un lugar y tener no sé, si está en la costa, tal vez vestirse de manera más ligera, si está en la sierra, por ejemplo, no sé, dependiendo del sector que vaya también, tener incluso hasta una forma de hablar diferente. O sea, también ahí sí depende mucho de los asesores de imagen, sí influye en la percepción que se tiene, pero dependiendo al segmento al que se apunta. O sea, y uno de los casos interesantes respecto a eso fue el caso de François Hollande con su elección en Francia. Bueno, y eso es un poco la tendencia de lo que ha venido pasando en este cambio generacional, que no solamente obedece al tema de la segmentación de las generaciones, sino a sus representantes, lo que pasó con Nayib Bukele, lo que está pasando en Canadá, lo que ocurre en Brasil con Bolsonaro. Es decir, se buscan otro tipo de figuras que obedecen a otra estética y otra propuesta conceptual inclusive que se expresa en lo que podemos ver,
pero que también va de adentro, ¿no? Con esto nuevo, con estos nuevos mensajes y con estas nuevas posturas. De acuerdo, o sea, y no solo las nuevas posturas, también hay un elemento que yo sí creo que influye sobre todo en el discurso, ¿no? En el discurso influye mucho también factores de contexto. O sea, no es lo mismo estar en una elección cuando el oficialismo es fuerte, por ejemplo, o ha tenido un buen desempeño económico, o atravesó una crisis y salió bien parado, que en una situación donde tal vez el oficialismo está desgastado y más bien es más, o sea, es más proclive a que la elección permita que la oposición llegue al poder. Entonces, también depende mucho del contexto. O sea, hay contextos en los cuales uno puede hacer énfasis tal vez no en, o sea, en otros temas, por ejemplo, pensar en una reelección, no hablar de pandemia, no hablar tal vez de crisis económica, tal vez hablar más de seguridad, de educación, de animales, por ejemplo. Y también el contexto va a influir. O sea, en el contexto actual no vamos a entrar en mayores detalles, pero evidentemente influye en cómo se habla, qué se dice y también qué imagen se puede proyectar. Porque, por ejemplo, me pongo a pensar, un candidato, no sé, que salga, no sé, en terno de baño, ¿ya? O que salga en ropa de playa y me hable de la necesidad de reactivar la economía, puede generar más bien una imagen que vaya, o sea, en contra de lo que la gente necesita escuchar en ese momento. O sea, también depende O que mucho. luche contra un huracán, qué sé yo, qué sé Exacto. yo, algo se me ocurre. Exactamente. Entonces, y hay veces, y ahí sí concuerdo con ustedes en que, o sea, y bueno, concuerdo en el sentido de que hay veces que se privilegia mucho el tema de generar un posicionamiento de imagen, pero un candidato no es una marca. Y eso es algo que a veces no se comprende. O sea, un candidato es una persona a la cual se le está, o sea, primero se lo va a elegir para que haga políticas públicas y de hecho, si es que ese candidato, si es que llegase al poder, una vez que generó su top of mind, por ejemplo, llega al poder y si llega y comienza a tomar medidas que son, o sea, que no tienen los resultados esperados, más bien el efecto puede ser mucho más contraproducente. Yo quiero finalizar, Juan Francisco, de mi parte, con una pequeña inquietud y retomo el tema de los tipos de votantes, o tipo de voto, de ese voto emocional, el racional y el económico. Si hablamos porcentualmente, ¿qué peso podrían tener los unos versus los otros, ya llegado el momento? Buenísima pregunta. Pregunta de examen, pregunta de examen. Si esa pregunta me hacían en la defensa de tesis doctoral, no sé si lo aprobamos. Me Pero, hubieran dicho licenciado. pero la verdad, yo sí considero que, o sea, es un mix, la verdad, o sea, tal vez pesa más la parte emocional, sobre todo por todo lo que significa la campaña, ¿ya? Por todo lo que significa la campaña, por toda la comunicación, por todo el bombardeo de información que hay en el desarrollo de la campaña electoral, yo sí considero que tal vez eso tiene mucho más fuerza al momento de generar una votación. Pero, por ejemplo, me pongo a pensar lo que pasó en España en el 2004, ¿ya? En el 2004 era casi seguro que iba a ganar el Partido Popular, ¿ok? Había tenido un buen resultado económico. Desde una perspectiva racional, se pensaba que justamente iba a ganar el Partido Popular la elección, y se dan los atentados de Atocha el jueves. Se dan los atentados de Atocha, y no hay claridad en la respuesta por parte del gobierno de lo que sucedía. Al sábado se da una manifestación incluso encabezada por la Casa Real pidiendo claridad al gobierno, y el día domingo perdió la elección el PP y ganó el PSOE y ganó Zapatero en las elecciones del 2004. Y justamente ahí, ¿qué se estimuló? O sea, sobre todo la parte de nos están mintiendo, se estimuló la parte emocional. Entonces también puede ser algo que en el momento dado o explote la emoción, o sea, que se exacerbe las emociones, y eso pueda sobreponerse al voto racional, o dependiendo también de los resultados que se hayan obtenido, de la valoración que se tenga sobre un gobernante o sobre un político, también puede que tenga mayor peso la elección, o más bien el cálculo racional del individuo para ir a las urnas. Juan Francisco, te quiero agradecer un montón. El tema es apasionante y es bueno compartirlo también con nuestra audiencia para entender un poco más allá el por qué hacemos unas cosas y por qué dejamos de hacer otras, porque a veces también se tilda al pueblo y se generaliza en decir que es un pueblo torpe que no elige de manera consciente o de manera racional. Sí, pero ¿a vista de quién y a vista de qué? Cuando cada uno tiene también su visión y su perspectiva
de lo que está bien y de lo que está mal a nivel de la toma de decisión del voto en el momento de llegar a la urna. Te agradezco mucho. Conceptos esclarecedores, sencillos de comprender, de digerir, y creo que dan mucho para conversar, para que la conversación política no sea solamente, no hemos tocado, y me encantó, en ningún momento de este programa, la derecha o la izquierda, no hemos hablado del centro, no hemos hablado de los republicanos, no hemos hablado de los demócratas, hemos hablado de justamente qué es lo que ocurre con la gente el rato que va a tomar la decisión del voto. Así que te agradezco mucho, Juan Francisco, por haber compartido con nosotros estos conceptos importantes, valiosos y claros. Roberto, para mí ha sido un placer y nada, las órdenes, y como tú lo mencionas, siempre es bueno discutir de política, porque de hecho es importante para crear una cultura ciudadana favorable a la democracia. Rodrigo, Roberto, una vez más, un placer estar con ustedes. Gracias, Juan Francisco. Hasta una próxima. Si ves a alguien que no usa bien la mascarilla, díselo, pídele que la use bien. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0288. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Y así nada más, conociendo un poquito más los datos, los detalles, el por qué se generan las tendencias, a veces sin uno siquiera sentirlo, cómo nos vamos identificando, cómo vamos relacionando inclusive a los candidatos, voto emocional, racional o voto económico. O económico. O económico. Y sí, buscamos el bien de nuestra familia, buscamos trabajo, buscamos la oportunidad de acceso a la vivienda, acceso a la salud, pero la buscamos y ahí es donde vienen todos estos juicios emocionales. La buscamos hacia nuestra familia, porque si nuestra familia está bien, nuestro barrio va a estar bien. Si nuestro barrio va a estar bien, nuestra ciudad va a estar bien y así va creciendo este círculo virtuoso hacia afuera. No podemos esperar que el país esté bien. El país es un ente etéreo a nivel de cuando el país mejore. Bueno, el país va a mejorar cuando yo mejore, cuando mi situación personal mejore, cuando tenga trabajo, cuando tenga acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Ahí vamos a ir mejorando todo. Entonces, es interesante ver cómo se van percibiendo las cosas y cómo van llegando esos conceptos, esas propuestas y esas emociones a la gente. Es que la necesidad tiene que ser asimilada, y ahí viene el tema, ¿no? El primer impacto siempre va a ser emocional. ¿Qué responde a mi necesidad? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién? En fin, y luego procesaremos con la razón. Pero lo interesante es ver cómo esos códigos a veces ocultos, y no estoy diciendo porque sean de ocultismo, sino simple y sencillamente ocultos, que no los vemos, pero que están ahí presentes y atrás de los cuales trabaja mucha gente también, son, a fin de cuentas, unas cartas que se pueden jugar a favor de tal o cual candidato, y a lo cual uno debe estar abierto a recibir también y a procurar realizar una lectura, no tan solo una lectura superficial, sino un poco más profunda, si quiere llegar un poquito más allá de las ofertas a las propuestas. Y hay que ser conscientes también, es decir, estamos claros en que queremos, me mantengo en lo dicho, es decir, queremos mejorar nosotros nuestra situación familiar, personal, tener trabajo, vivienda, salud, etcétera. Pero tenemos que ver también si el candidato que nos está ofreciendo eso va a estar o no en la capacidad de cumplirlo, porque ahí es donde entramos al proceso de sí, me cae bien, está chévere, pero ¿será que me cumple?
y ahí es donde nosotros ponemos nuestro voto de confianza, ¿no? Ahora sí te voy a dar mi juicio personal. Qué malos son para un TikTok, ¿ah? Me han contado también por ahí. Son mejores para los memes que para los TikToks, pero el tema es que los memes en su gran mayoría no lo hacen ellos. Se argumentan y luego se echan flores diciendo, claro, mi departamento de creatividad. Y como eso tiene una huella digital, a veces muy poco perceptible y visible, y la campaña va tan rápido, van flores por aquí, van flores por allá, y no sabemos si son para celebrar el matrimonio o para celebrar el entierro. Pero flores van, flores vienen, y de pronto llegó la campaña. Cuando el candidato gana es porque el candidato es un excelente candidato. Cuando el candidato pierde es porque el asesor era muy malo. Más o menos así se traduce en el balance al final de la campaña. Oye, pero hay unas frases que salieron en esta temporalidad y yo estoy seguro que muchas de estas frases no quedarán para ahora, sino serán para algún tiempo más, no de análisis, ¿no? Comidilla de este tipo de posibilidades que nos da el momento digital que estamos viviendo, ¿no? Acuérdense que malos para un TikTok, pero ya veremos qué pasa con las figuras que vayan quedando, ¿no? Y cuál será realmente el mensaje que en adelante vayan a construir y cuál será el mensaje que la ciudadanía vaya a aceptar y vaya a hacerlo realmente como suyo y en su beneficio. A mí me encanta, te digo, y de toda la vida que he tenido oportunidad de participar en varios momentos comunicacionales de la política. Antes nosotros trabajamos mucho, y cuento la anécdota nada más en rapidito, hacíamos mucho radioteatro. Te hablo, hace años hacíamos radioteatro y tratábamos de hacer esto para poder llevar el humor a las campañas políticas. Y hoy eso traducido en TikToks buenos o malos. Dicen unos publicistas que los hacen malos para que llamen más la atención. ¿Seguro? Todo tiene su justificación, le encuentran la vuelta a todo, pero de verdad yo rescato mucho la creatividad del humor a través de los memes. Veía una narración que anda por ahí rodando en redes del Alfredo Campos, que está buenísima, para matarse la risa, sin herir susceptibilidades de nadie, pero tú ves la capacidad de creatividad, es decir, el humor al final del día se sigue traduciendo hoy de manera digital en las campañas políticas y son brillantes para hacer memes, son brillantes para manejar el humor político digital. Qué buenos que son los malos, qué malos que son los buenos. Con eso me quedo. Gracias a todos por habernos acompañado hoy en Fila 9 Live. Nos encanta poder estar con todos ustedes y espero que este programa les haya gustado. Recuerden entrar al 9 Channel, nos dan su like y se suman a la comunidad con los contenidos nativos digitales. Nos vamos, Roberto. Gracias a nuestros buenos amigos de Extrema FM que siempre tienen nuestra señal a todo volumen en el centro del país. Nos vamos, será de nuestra parte con más de Fila 9 Live la semana entrante. Hasta una próxima. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.